Soy José Carlos Gutiérrez Margain. Fundé Aporta en 1993 y 8 años después me especialicé en lo que más me gustaba, que eran los restaurantes. Haz de cuenta, como si fuera un terapeuta, pero sin que haya nadie loco. O bueno, yo sí. Tengo 19 años trabajando para la industria restaurantera y gastronómica. Si tú estás en el negocio de la gastronomía, los restaurantes o la hospitalidad, este espacio es para ti. He participado en más de 100 proyectos. De repente creí que iba a perder la cuenta. Esto es El Diván del Gourmand, el podcast de Aporta. Aquí estoy sentado en una cosa que parece un diván. Es mi confesionario. Ya estoy a dieta. Hola, buen día, espero que estés muy bien. Tengo el gusto de tener aquí conmigo a Ricardo Bonilla y a Pablo García. Ricardo es un amigo gastrónomo catedrático que admiro mucho y Pablo García es un super sommelier y una persona, solamente te digo que yo lo apodo como la bala. O sea, es un chavo que admiro muchísimo, le llevo el doble de su edad. Y sin embargo lo admiro y también es para mí, como Ricardo, un sensei. Entonces estoy muy feliz de estar aquí. Es para mí un honor estar con ellos en esta mesa donde vamos a tocar el tema de las propinas. Pues va. Adelante, gracias. Pues va. Bueno, yo quisiera empezar este tema de las propinas. Me voy a salir del huacal y voy a verlo desde otro punto de vista, porque así como que voy empezando a crear el ambiente, que sé que aquí con mi amigo polémico vamos a empezar a crear tema. Yo quisiera platicar primero acerca de la cultura de dejar propina. En mi caso particular, porque prefiero hablar de lo que yo hago a generalizar lo que todos deberían de hacer o hacen. Yo sí he dejado propina por pena. Como decir, pobre, déjale, aunque sea. Algunas veces no me tiento el corazón y digo, no se la merece. Pero en otras digo, pobre, déjale, ¿no? He dejado propina también porque me siento presionado socialmente a dejar propina, aun cuando no quisiera dejarla. Y también la he dejado. He dejado propina también por cultura, porque se tiene que dejar. Eso me ha pasado no solo en México, sino más en viajes que he tenido oportunidad de hacer a otros lados, donde hasta preguntas cuánto se deja aquí. Y eso me ha sucedido. Pero mi regla regular es, si el servicio es absolutamente mediocre, casi toma pedidos y charoleros, yo dejo el 10. Porque sé, al final de cuentas sé que pues es un trabajo y que ganan de eso. Entonces, pues dejo el 10. Si me atienden bien, dejo el 15. Y si me atienden muy bien, que se interesan por cómo le estoy pasando y puedo yo notar que hacen un esfuerzo para que yo la pase bien, dejo el 20. Incluso hay meseros y meseras que me tratan bien y yo, por supuesto, porque me dedico a esto, descubro que su tratamiento bien es realmente un ofrecimiento de venta. Ellos están haciendo una labor de venta y yo lo sé. Y la gente muchas veces percibe que pues no es una labor de venta, sino ay, qué buena onda que nos vino a ofrecer esto, ¿no? Donde dice, oiga, ¿cómo ve que le traigo esto? Ay, qué chido, órale vas. Y realmente lo que están haciendo es vender. Pero eso se integra a la experiencia y la pasas bien. Entonces yo quisiera saber qué opinan ustedes sobre dejar propina, porque yo sé que Pablito, que sabe también el trabajo que cuesta atender a la gente, que no toda la gente es a todo dar, de los clientes. Claro.
Pablito, él sí corresponde y más de las veces que yo dejaría 20%, Pablito deja 20%. Entonces, a ver, ¿qué opinan de eso? ¿Para Richie? Pues bueno, lo primero que me gustaría comentar es que esta cultura de la propina no nace con el negocio de los restaurantes como tal. El primer restaurante como tal nace en 1782 con Antoine Beauvillier, el cual se da cuenta de que la gente que tenía dinero, literalmente, podía llegar al palacio del rey de Francia, tocaba a la puerta y pedía poder entrar a la habitación donde estaba el rey para verlo comer. Así que bueno, la gente que tenía dinero para hacerlo, sí, es que todavía no había pues estas, digamos, ¿no? Exacto, Netflix, ¿no? Exacto, el Gran Hermano y todas estas cuestiones. Entonces bueno, se inventaron su propia versión y bueno, en ese sentido lo que sucede es que la gente subía, veía al rey comer y luego pues comentaba las experiencias y todo, porque además habían reyes que fueron muy buen espectáculo. Hubieron otros que no tanto, pero era verdaderamente interesante este tema de llegar, verlo, disfrutar pues de lo que se ve que está comiendo. Y al parecer Antoine Beauvillier dice, oye, pues si hay gente que está queriendo vivir esa experiencia, bueno, pues como por qué no vamos a desarrollar un sitio, digamos, donde puedas tú tener como lo que viste ahí, pero como para ti. Y entonces nace justamente el primer restaurante, se llama Beauvillier justamente. Y este negocio pues tenía justo esas características de mesas muy bien, digamos, montadas con arreglos florales, candelabros, loza, cristalería, plaqué. Nace el mesero. O sea, ¿te refieres tú a que a partir de ese momento es cuando ya se distingue ese lugar de las tabernas y de los mesones y de... Nace el concepto de restaurante como lo entendemos, o sea, literalmente Beauvillier, digamos, refleja, por decirlo así, lo que él veía en la corte, porque él era chef que trabajó con diferentes aristócratas, y entonces dice, bueno, ¿por qué no lo hago pero para la gente burguesa? Gente que no es noble, no es aristócrata, pero sí tiene dinero, ¿por qué no lo hago? Y entonces genera lo que entendemos hoy como concepto de restaurante, un lugar donde tú llegas, te dan de comer y de beber después de que tú seleccionaste algo de un menú. Se genera el oficio de mesero, que hay que decir que el oficio de mesero viene directamente de la corte de Francia, porque al rey los que le atendían eran literalmente duques, marqueses, condes y cuanta cosa. Y entonces, bueno, él dice, bueno, los meseros tienen que vestir de una manera, atender de una forma. Se genera esto que hoy le llamamos servicio francés, que era lo que existía en aquella época y que después, bueno, digamos, derivó en otros tipos de servicios. Y bueno, pues nace un lugar en donde, como te digo, el tema era vivir esa experiencia que era pues súper top, o sea, sí, porque ahí tú eras el rey o la reina, ¿no? Digámoslo así. Y te iban a atender como rey o como reina. Perdóname, Rich, aquí quisiera agregar yo una cosa, que para mí la invención del restaurante, como lo estás diciendo, prácticamente es el triunfo total de la Revolución Francesa, el derrocar la corona y que todos podamos aspirar a tener este poder que lo tuvo el rey. Ese es de ser atendido. La representación total de toda esta ideología de la Revolución Francesa, que puede seguir hasta hoy en día, porque pues obviamente los privilegios que tenía el rey ya los puede tener cualquier persona si está dispuesto a pagar. Qué interesante. Entonces, mira, en realidad yo estoy en desacuerdo con tu punto de vista, porque estamos hablando de que, a ver, este restaurante nació en 1782 y la revolución estalla en 1789. Curiosamente, en realidad, lo que buscaba el restaurante era ratificar un espacio para privilegiados. O sea, no era un lugar en donde podía entrar el populus. Claro, por supuesto. O sea, a ver, era un lugar, digamos, de manteles largos, alta cocina, o sea, algo que era solamente para una persona de cierto estrato social. O sea, una persona común pues no podía, o sea, el pueblo llano nunca iba a estar ahí, o sea, por supuesto que no. De hecho, incluso hay que decir que cuando estalla la Revolución Francesa unos años después, en 1789, a Beauvillier literalmente lo toman preso y se lo llevan a la cárcel y lo acusan justamente de él estar fomentando justamente el hecho de estarle dando un servicio a gente poderosa y rica. Y habrá que decir que, bueno, antes, no lo decapitan. No, fíjate que afortunadamente no lo matan, pero sí sale muchos años después.
Y digamos, ante esta situación lo que va a hacer es juntarse con gente que tiene dinero. Digo, nace también en esa época la figura del restaurantero. Y entonces juntos hacen un lugar que se llama la Taberna de Londres, que después, bueno, digamos, los socios se van a segregar, y de ahí nacerá un restaurante que hoy todavía existe en Francia, en París, que es icónico y que se llama la Tour d'Argent, o sea, la Torre de Plata. ¿Qué es la Taberna de Londres? De plata, la Tour d'Argent. Sí, pero la otra que era la Taberna de Londres. Sí, así le puso Bovillier. ¿Había un inglés por ahí o...? La verdad es que no te podría decir exactamente cuál fue la razón por la cual le pusieron la Taberna de Londres, pero pues así le pusieron. Okay. Que en ese sentido ¿Alguna anécdota aventuresca debe de haber? Ahora es que me lo dejo de tarea, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, así le puso. Y hoy, digamos, justamente la Torre de Plata, o la Tour d'Argent, es, digamos, el nieto del primer gran restaurante que nació como restaurante en el concepto que entendemos como restaurante en el mundo. ¿Y sigue abierto? Sí, claro, por supuesto. Bueno, ahorita también es una muy buena pregunta, no sé con la pandemia. Con la pandemia, quién sabe. No, la verdad es que no lo sé, pero es probable que sí, habría que buscar. Ahora, el tema es que justo el restaurante nace con el signo contrario. O sea, justo lo que estás diciendo es cierto. O sea, nace ¿cómo se llama? O sea, estalla la revolución en 1789, que realmente es una fecha pues muy cercana. No estamos diciendo que son 7 años de diferencia. Sí, sí, no. Y efectivamente y curiosamente, la revolución hace que se empiecen a multiplicar los restaurantes. Pero la pregunta es como, ¿por qué? Y la respuesta tiene que ver con el hecho de que le empiezan a cortar la cabeza a un montonar de nobles, y muchos chefs se quedan sin trabajo, porque obviamente es muy difícil darle comer a una persona sin cabeza. Y entonces, bueno, ante esta situación, lo que sucede es que muchos emigran de Francia, van a otras cortes, otros porque tienen dinero deciden poner su negocio, otros se alían a gente que tiene dinero y juntos ponen un negocio. O sea, como digo, nace el restaurantero. Y bueno, empiezan a multiplicarse establecimientos de alimentos y bebidas, pero no todos eran restaurantes. ¿Sabes qué? Perdóname. Lo que cuesta trabajo luego entender es que cuando dices tú y nace el restaurantero, es cuando te imaginas que en Alemania, en Italia, en España y en Inglaterra no es esto. O sea, quizás se permea rápido, pero estaban en otro canal. Bueno, es que, a ver, establecimientos de alimentos y bebidas existían desde épocas, digamos, Mesopotamia, claro. Egipto, o sea, si nos vamos así. Pero el restaurante, como lo entendemos, esto es un lugar que está respaldado por un chef, tiene un servicio profesional. El lugar, el sitio en sí es arquitectónica y está diseñado para que la gente esté a gusto y esté agradable. Pero sobre todo pensado para gente de dinero, ¿sabes? Okay. Digamos, el cheque promedio, diríamos, hoy en la industria es alto. Y en ese sentido, pues hay un servicio de vinos, existe la figura del sommelier, o alguien que por lo menos pueda dar una buena recomendación, que puede ser un gerente, una persona experta o especializada en el sentido del servicio del vino. O sea, son como características que son propias de lo que deberíamos de entender por restaurante. En México somos muy dados de decirle restaurante un montonal de cosas que en realidad no lo son. Pero, pues sí, o sea, un restaurante es un lugar donde vas a pagar bastante dinero. Esa es una cuestión que también tendríamos que como entender para hablar de las propinas, ¿no? Entonces, digamos, es lo que te iba a primer preguntar escenario. ¿Y la propina en qué momento aparece? Es que si partimos de esta realidad en los restaurantes, tenemos que entender que la propina no era parte de una paga extra que se daba a los meseros, porque, pues, para empezar, digamos, ya estaba implícito que en el lugar estas personas eran contratadas para dar un servicio como tal. Entonces, más bien, la pregunta es, ¿y cómo, en dónde nace la cultura de la propina? Y digamos que básicamente los restaurantes que se empezaron a expandir, digamos, de Francia al resto de Europa y después llegarán a los Estados Unidos y otras partes, harán que cada nación empiece a generar como su propia cultura de lo que pueden cada uno de ellos entender lo que es un restaurante. Entre los muchos lugares a donde llega esta idea del restaurante será los Estados Unidos de Norteamérica, en donde efectivamente ya empezamos a ver en lugares como Nueva York el advenimiento de un negocio con estas características, pero que de alguna manera no está fincado en la idea primitiva o original que parte de la aristocracia o de la gente que tiene mucho dinero, ni tampoco de gente que ha vivido o que está lo suficientemente capacitada o que tiene el servicio que podían efectivamente dar los europeos de aquella época.
Los norteamericanos, pues obviamente son un pueblo que tiene, digamos, otras características culturales. Y lo que sucedió es que cuando de repente, por ejemplo, había gente que llegaba a Nueva York, recordemos que las dos puertas de entrada a Estados Unidos era por un lado San Francisco y por el otro lado Nueva York. Pero estoy hablando de Nueva York porque es ahí donde se empiezan a generar este tipo de establecimientos que emulan lo que existía en Europa. ¿Hay alguno de ese entonces que persista? No. Pues porque mira, yo no he oído nunca. En Estados Unidos... Sé que hay algunos que tienen muchos años, pero sí, no sí, así... Sí. Ahora mismo no se me viene a la mente, seguramente en algún momento llegará, pero no quiero decir un nombre. Sigamos hablando que y no se sea. te va a ocurrir. Pero el tema es que lo que va a pasar es que en estos establecimientos que nacen en la Unión Americana empiezan a ser contratadas muchas personas que por supuesto eran emigrantes. Okay. Ahora, claro, si tú fuiste un emigrado, digamos, de Polonia, llegas a Estados Unidos y empiezas a generar lo que le llaman el sueño americano, esto es, por muchas circunstancias llegas a generar dinero y eventualmente gracias a eso puedes empezar a tener la experiencia, digamos, de ir a comer a un restaurante. Lo que pasaba es que muchos de estos, cuando entraban a los restaurantes a disfrutar, digamos, los alimentos y tal, se topaban con otros que eran también emigrantes y que venían pues de sus mismos lugares de origen. Entonces imagínate que tú eres un polaco que ya hiciste una cierta fortuna, ya tienes la oportunidad de ir a un restaurante y cuando llegas te atiende una persona que también viene de Polonia. Pues para empezar te da mucho gusto, te hermana, te emociona el hecho de estar con una persona que viene de donde tú veniste. Y entonces, en ese sentido, lo que empezaron a hacer los norteamericanos es que cuando se levantaban para apoyar a esa persona que en un momento dado, pues digamos, venía de donde tú habías venido, no solamente pagaban la cuenta, que eso pues obviamente se tenía que hacer, sino que dejaban un extra de tip, ¿no? Ya sabes, la propina, para aquella persona que les había atendido. Y habría que decir que las primeras propinas fueron muy mal recibidas, o sea, la gente se indignaba, les molestaba, les parecía... Como una caridad mal... Sí, como, o sea, ¿por qué me estás dejando esto? No, yo no lo necesito, o sea, a mí me están pagando. La dignidad ahí de... Claro, pero el asunto es que es en Estados Unidos donde se empieza a generar esta cultura de la propina, que por supuesto los restauranteros empezaron a vislumbrar como una no muy mala idea, porque al final se dieron cuenta de que pues lo que estaban dejando las personas no era poco y que en un momento dado les permitía a ellos, digamos, flexibilizar, por decirlo así, lo que era propiamente su gasto. El costo, digamos, que generaba sobre el personal. Esta cultura... Nos vamos a empezar a meter a temas acá humanistas. Es que ese es el tema, justamente creo que es lo interesante. Y esto se empezó a expandir en la Gran Bretaña, por ejemplo, y obviamente en América Latina, digamos, porque digamos el referente de los restaurantes aquí en México pues viene realmente de Estados Unidos, aunque los primeros restaurantes que tuvimos, digamos, a finales del siglo XIX vienen de gente que viene de Italia, de gente que viene de España, de gente que viene de Francia. Fueron los primeros grandes restaurantes que tuvimos, digamos, en la última parte del siglo XIX. Pero el modelo en realidad y muchas cosas que tienen que ver con lo que hoy entendemos como restaurante en México proviene al final del día de los Estados Unidos y a ellos es a los que les aprendemos esta cultura de la propina. Así que cuando empiezan a generarse pues justamente las propinas en nuestro país, se generó efectivamente toda una controversia porque incluso pues muchos efectivamente empezaron a ver en las propinas literalmente pues un salario, ¿no? Como tal, que se tenía que devengar, ¿no? Que se tenía que propiciar, que se tenía que entregar con parámetros como los que tú acabas de mencionar al principio de esta conversación, ¿no? Okay. Digamos, lo que tú dices me parece muy digo, yo tengo más o menos los mismos parámetros, o sea, estoy como muy de acuerdo en cuando doy el 10, el 15 o el 20, en donde siempre doy, porque además yo sé que yo soy parte de la industria y sabemos que la gente gana de eso. Hay gente que le vale y que tiene políticas de yo doy el 10 y no les importa, ¿no? Claro, por supuesto. Y entonces, bueno, simple y sencillamente se generan como todas estas formas. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen como cuestiones muy claras. Por ejemplo, siempre te van a dar la propina a partir del total del consumo, sin involucrar, por ejemplo, lo que son las propinas, lo cual, digo, sin involucrar lo que son los impuestos. O sea, digamos, te dan la propina antes de impuestos. Eso es un tema como interesante. Y, por ejemplo, en el tema de las bebidas, ellos no contemplan lo que son las botellas de vino.
Entonces siempre lo dan sobre el consumo de alimentos, lo cual también es muy interesante. En México muy frecuentemente, normalmente cuando damos propina lo hacemos sobre el total, incluyendo los impuestos. O sea, nadie busca como cuál fue mi total y luego cuál es el impuesto y luego ¿no? O sea, sí, nadie desglosa, sino que dices, a ver, lo que tengo que pagar son 10 pesos, entonces pago 10 centavos, 10 ¿no? Más. Digamos. O sea, sí me explico, o sea, nadie se pone a pensar, no, es que en realidad lo que me estaban cobrando era 9, pero yo lo estoy dando sin impuestos. Es como un tema. Sí, y además, claro, si en la carta o en el momento en el que tú estás pagando, también te están incluyendo obviamente lo que tomaste, tampoco en México somos como de descontar las bebidas alcohólicas, sino que lo damos sobre los totales. Bueno, nosotros no lo descontamos como comensales, no lo descontamos. Pero yo sé que muchos restauranteros al mesero sí le descuenta. O sea, nosotros dejamos el 10, el 15, el 20, lo que sea, sobre el total de nuestra cuenta que tiene ya IVAs. Y nosotros pensamos que si la cuenta es de 100, pues le vamos a dejar 15 pesos al mesero, por ejemplo. En realidad hay muchos restaurantes que dicen, no, papi, al mesero le dicen, de estos 15 te quito el IVA y les dan una cantidad menor. De ahí, ¿qué tienes tú que platicar, Pablito? De las propinas, de cómo se distribuyen las propinas. Ajá, mexicanas. Porque creo que les quitan también hasta el porcentaje de comisión que cobra la tarjeta de crédito. Sí, es un tema ahí muy, muy turbio porque efectivamente toda la propina se basa en el total de la cuenta. Pero ya una vez atrás en la administración te tienen que quitar propina primero para repartirla entre tus demás compañeros, primero que nada. O sea, no solamente la propina te la llevas tú toda como mesero, sino tienes que repartírsela al capitán, al hostess, al barman. ¿Lo que le llaman el tronco? No, el tronco es diferente. Ahorita nos lo explicas. Sí, estos son puntos. O sea, son puntos. Por ejemplo, restaurantes que se manejan por puntos muchas veces dicen, si te dan 10%, tú me tienes que dar 7 puntos. O sea, de ese 10%, del 100% de ese 10, le quitan 70%. Tú me das el 70%. Ajá. Y te quedas con el 30%. Ajá. Ok. Pero tú me tienes que dar nada más 7 puntos. Si te dejan el 15 o el 20, tú te quedas ya con esos 10 o 15 extras. Ok. ¿No? Entonces, ahí te va. Y después, te hacen un descuento sobre el IVA, efectivamente. Y si pagas, no voy a decir marcas, pero si pagas con una empresa americana. No, dilo, pues, o sea, ¿cuál es el problema? No, que el problema luego llegan demandas. Sí, no. ¿Cómo? O sea, si pagas con Visa, con Mastercard o con American Express, ¿te refieres a eso? Ajá, ellos te van a descontar diferentes proporciones. Dependiendo de con qué tipo de tarjeta fue. Ajá, y es más grande con American Express porque tiene una comisión mayor. Efectivamente. Entonces, sí, bueno, es que no está tan prohibido ni tampoco tan secreto, porque American Express se ostenta como yo te cobro más comisión a ti, establecimiento, porque te estoy generando un cliente de mayor poder adquisitivo y mayor poder de compra, entonces cuesto más. Ese es su... Es real, eso es real, porque entonces tú dices que en un restaurante te descuentan, si pagas con tarjeta, te descuentan a ti como mesero también de propina. Efectivamente. No importa con qué tarjeta pagues. No, pero las comisiones son mayores con una que con otra. Claro. Pero efectivamente eso es real con American Express. Los clientes que tienen American Express, por ejemplo, la Black, ellos pueden disponer de este capital increíble y pueden conseguir vinos grandísimos. O sea, sí es real. A mí me tocó, por lo menos en Sala, a mí me tocó más clientes que compraran vinos espectaculares con American Express. Es lo que te iba a decir. Entonces tú sí has visto que es raro que alguien pague, o sea, era menor el porcentaje de gente que pagaba con Banamex o con Banorte o con Bancomer. Efectivamente. Pagaban con American Express. Con consumos muy altos. Y se te pagaban propinas incluyendo las bebidas en México, obviamente. Efectivamente. O sea que si hubo un consumo de, digamos, por una persona de, ¿te parece bien? 50,000 pesos, te dejaban una propina de ¿cuánto? ¿El 20% de esos 50,000? Pues depende de la persona. O sea, si te dejaban esos 50,000 pesos, imagínate que te dejan el 10. En un restaurante promedio te dejan el 10.
Bueno, no, si es una cuenta de 50,000 pesos regularmente te van a dejar más. Pero si te llegan a dejar el 10, de esos 10 son 5,000 pesos, ¿no? 50,000 pesos. De esos 5,000 te van a quitar entre 7 y 8 puntos. Y te vas a quedar con menos de... Con 2. Sí. ¿Y por qué te quitan 7? Porque lo reparten con los demás del restaurante. Efectivamente, la propina no solamente se te queda a ti, es una propina que va para todos. Oye, perdóname, ¿y les aplican el quitarles también esa comisión de la tarjeta? Sí. O sea, ya esos 7 o 8 puntos que reparten y los que te tocan a ti, ya van menos la comisión de la tarjeta. Efectivamente. Sí, pero no... Oye, ¿y el IVA? No, el IVA ya es aparte. O sea, el IVA... Ese no se los quitan. No. Ok. Entonces supe yo de algunos restaurantes donde calculaban el IVA y lo quitaban. Se me hace una jalada. Sí. Y de hecho, había una propuesta en el Senado de la República donde querían meterle IVA a la propina, pero realmente se me hace una tremenda pelejada. Sí. ¿no? Pero, sí. Pero, sí, bueno, es que aparte... aparte está complicadísimo. Es que no es consumo, es un regalo. Sí. O sea, no te puedo quitar algo que me estás regalando. Así es. ¿No? O sea, realmente... Bueno, sí pueden, ¿no? Porque sí, de hecho los impuestos están ahí. Incluso hasta en las estas, ¿cómo se llaman? En las herencias. Que también hay impuestos sobre la herencia que te están regalando algo, ¿no? Bueno, está durísimo porque si esto es algo que no te lo dicen hasta que llegas tú a tener la lamentable pérdida de alguien y ese alguien te hereda algo y entonces dices tú, oye, pues el tío Chompiras, que era así súper ermitaño y que no se ligaba con nadie y yo era el único que lo pelaba en Navidad y que me ponía a platicar con él y le mandaba saludos y le escribía cartas, pues me heredó una isla en un paraíso tropical que tiene puertos de yates y hoteles y pues me la heredó a mí. Yo no sabía que era dueño él y me la heredó y ahora que dije yo, no, pues sí acepto la herencia, muchas gracias, me dijeron, ¿cómo no, carnal? Hay que pagar un impuesto. Yo, ¿cómo? Sí, por supuesto. Hay que pagar un impuesto. Y veces, eso casi nadie la gente sabe. Y pero no bueno, te alcanza. Regresando a las propinas, creo que es interesante también pensar que, imagínate una cuenta de, no sé, 300,000 pesos en un restaurante. Que las hay. Por supuesto. Y que te toque el 10%, digamos, ¿no? Que era un tema que yo conversaba justamente con una mujer que se especializa también en estos temas y que le decía, bueno, pero en Estados Unidos no se contempla el alcohol. Y ella me decía, pues sí, pero en México no importa. Y además la verdad es que una persona que va a gastar 300,000 pesos, pues también te puede dar una propina del 10%. Considerable, claro. Por supuesto. Sí, mira, el tema con las propinas es provocan conflictos internos. Si no se saben manejar, ¿a qué me refiero con esto? Dentro de un restaurante regularmente hay estaciones, ¿no? Como bien conocemos, estas estaciones lo que hacen es que van a tener un mesero encargado por estación, que regularmente son entre 3 o 4 mesas aproximadamente. Hay más, hay menos, depende del tamaño y depende del restaurante. Pero hay estaciones que se van a llenar más que otras en la mayoría de los restaurantes. Y se pueden llegar a ser mafias, porque en estos lugares... Tristemente se llenan en esos lugares nada más, o sea, en esas zonas específicas. Y el capitán empieza a cobrar derecho de piso para estar ahí. Digamos, en una terraza que la gente en épocas de calor quiere estar ahí. Y a ti te la asignan y entonces o te castigan también, ¿no? Y no te dan esa sección. Sí, si te portas mal, entre comillas. Porque que fallas en algo. Sí. Esta parte también es importante. Yo trabajé muchos años separar por estación y mesas, o sea, propinas al día me refiero a que hacen un corte y por corte te pagan. Claro. ¿No? También trabajé por semana, por parejas, como el verbo famoso usado entre los... Parnear. Exactamente, el parneo. O sea, mesero y garrotero o sí. mesero y... Ajá, o mesero, o mesero, garrotero. Ok. Tú decides. Pero yo soy fiel creyente que el mejor sistema de propinas es el tronco. A ver, bueno, es que hay por puntos y por tronco, pero... A ver, por puntos ya lo entendí y está fácil, ¿no? Claro. Te quitan una o sea, se divide en porcentajes, ok. ¿Y el tronco qué es? Mira, por puntos, tú regularmente vas a aspirar a tener más del 10% porque así te quedas con más.
Claro, dinero, de hecho, ¿no? sé que hay restaurantes que les exigen a los meseros que paguen el 7 o el 8 o el 70 o el 80%, 7 o 8 puntos que dices tú, y que si no lo logran, no importa, lo tienes que pagar. Efectivamente sale de su bolsillo, eso es real. Ajá, pero si ganan 20 puntos, Sí, te pagan quedas. los 7, 8 y lo demás es para ellos. Sí, hay veces que en ese sistema padre. una persona te deja el 20 y otra persona no te deja nada y sales tablas, porque tienes que pagar lo del otro. Claro. O sea, realmente así pasa, es una ruleta rusa en este lugar. Pero en esto también se da mucho las individualidades por parejas. ¿Por qué? Porque ¿por qué le voy a ayudar a este chavo si ese se le llama perrear? Él tiene que perrear su propina. Yo me quedo con mi estación y aquí soy feliz y no me meto en ningún tema. Y eso para mí es un cáncer dentro de un restaurante. Para mí la función de un restaurante tiene que ser como un reloj cíclica, o sea, tiene que estar siempre moviéndose como el agua. Claro. Y eso solamente lo he visto en un lugar, bueno, en dos. En el primer lugar donde yo trabajé, 4, en Santa Fe, hace ya varios años, y en Puyol. Y en Puyol fue donde descubrí el sistema de tronco. ¿Cómo es esto? Entonces no tenían los puntos. No, Ok, es tronco ahí. ¿Y cómo es? tronco, tú dejas toda la propina. Toda la que te dejan, tú la metes a un cajón y toda se reparte entre iguales, entre todos. ¿A qué me refiero con esto? Mesero tiene la misma importancia que un ayudante y el mismo ayudante tiene la misma importancia que un runner y que el del pase y que el del bar. Esto hace que todo mundo le echemos ganas. Obviamente tiene que ser bien manejado y tienes que tener un buen perfil de personas porque no todas las personas son honestas. A mí me tocaba que me daban manotazos. Manotazos, queridos escuchas, es cuando te dejan dinero fuera de la propina habitual, que es muchas gracias, Pablo, y te extienden la mano con dinero. Este es para ti, Esto es pero no lo exclusivamente repartas. para ti. Exactamente, eso es un manotazo. Y en Puyol, cuando nos daban manotazos de 15,000 pesos, Esos eran cañonazos. sí, lo repartíamos todo. Lo metíamos en un sobrecito, anotábamos el nombre de quien lo metió, la fecha, y todo se repartía. Y eso era benéfico para todo el restaurante porque el restaurante lo que hacía era que empezaba a trabajar como uno solo. Como equipo, claro. Como equipo, porque Una cadena de valor. ya no tengo que esforzarme, más bien, ya no tengo que tirar el trabajo de alguien más para que yo gane, porque yo voy a ganar igual que él. Tengo que esforzarme para que le den la propina, porque esa propina me va a llegar también a mí. Está padre. ¿No? Sí. No funciona en todos los lugares. Tienes que tener una perfecta selección. Y ojo, también, cuando ya se hace más grande el restaurante, tienes que cambiar muchas veces este tipo de medidas, porque cuando entran personas nuevas o cuando pasan así, pues ya hay tema. El dinero siempre... Híjole. Hay algo padre en esto, porque si todas las personas son honestas, te va a ir bien. Si hay uno deshonesto, se va a caer. No, y si todos además le echan las mismas ganas. Claro. Y creo que ahí el mismo equipo no permite que uno esté flojeando o que esté en la baba porque pues, todos están ganando bien. Claro. Y ahí tiene que ver también con por ejemplo, digamos, los gerentes, los maîtres, las personas que llevan la administración, digamos, del servicio, Por supuesto. que se pongan la pila. Porque, por ejemplo, muy frecuentemente el tronco se utiliza sobre todo también en bares y en fondas, donde curiosamente pues justo son tan poquitas las personas y hay una repartición más o menos equitativa, lo que hace que efectivamente funcione como estás diciendo. Y muy frecuentemente en los restaurantes fine dining se da más bien los puntos porque se espera que sea pues una mejor opción. Entonces, bueno, al final digamos que puede ser una o la otra, siempre y cuando todos estén como muy claros de cómo se reparte, digamos, esta cantidad de dinero y en donde efectivamente todos estén trabajando en equipo. Ahora, déjenme les digo, retomando algo de lo que comentamos hace rato, yo estoy del lado del restaurantero, por supuesto, soy parte del show de alguna manera, ¿no? Yo también. Sí, todos, ¿no? Pero, de hecho, yo no he podido trabajar con food trucks y no acepto los puestos ambulantes porque le pegan al restaurantero de alguna manera, no es el perfil del cliente, pero le pega. No estoy de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Como los seguros y todas las licencias y todo lo que tienes que pagar para que otros es más fácil. Bueno, pero ese es otro tema que luego lo podríamos tocar. Claro, por supuesto, porque a mí me parece que ¿no? todo el mundo debe entrar. Claro, Completamente claro. Pero en realidad el que el restaurantero
no le pague un salario a su gente y que la gente viva de la gratificación de los clientes, no sé si sea un sistema éticamente correcto como empresarial. Es que ahí está el gran detalle en muchos sentidos, porque incluso también nos tendríamos que acercar en este caso a la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 346 y 347 enuncian claramente que la propina es parte del salario de la persona que lo recibe. Aquí la pregunta es, bueno, si lo está recibiendo el mesero, ¿es exclusivamente del mesero? O, como bien dice Pablo, tendríamos que entender que la propina la recibe todo un equipo de trabajo. Sería lo primero, primero que tendríamos que preguntarnos en un sentido, digamos, real, si quisiéramos tocar este tema desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Porque claro, si solamente es el mesero, entonces imaginémonos este escenario en donde el resto de, o sea, la hostess, por supuesto, el boquetero, obviamente los cocineros y todo el mundo no perciben esta cantidad de dinero. Claro, mira, aquí yo te podría decir una cosa. Yo creo que el cliente da propina, o la mayoría de los clientes deja propina por la experiencia que tienen en el restaurante, porque la comida llegó bien, llegó caliente, llegó con buena cocción, rica, era como ellos lo querían o mejor, sonrieron, ¿no? Cuando llegaron, la hostess la sonrió, les acomodó la mesa que más quisieron. El lugar estaba cómodo y lindo, ¿no? Limpio, seguro. El mesero fue cumplidor, el capitán se acercó a preguntar qué onda, los baños estaban... Eso me gusta, eso, el mesero cumplidor. Sí, o sea, todo funcionó. Para mí, el que hayan dejado propina fue trabajo de todo el restaurante, no del mesero. Sí, desde el ballet. Por supuesto. Ya, pero seguramente si le preguntamos a muchas personas a quién le dejaste la propina, él va a dar por entendido que es literalmente al mesero. Sí, pero en la práctica real es a todo el restaurante, porque... Depende del lugar, o sea, acordémonos que no todo es los restaurantes fine dining y que no todos los lugares lo perciben y lo viven igual, ¿no? Pero, o sea, son principios básicos de atención. Por ejemplo, si vas a una fonda y el mesero toda madre, pero la comida te llega fría, te llega desigual, te vas a ir enojado. Claro. O sea, es un equipo. Y sin propina. Y sin propina. O sí, le vas a dejar 10 pesos. Por lástima. Sí, porque pues el chavo se ve que está estudiando, la mamá soltera, no lo sé, hay realidades diferentes. Pero es en realidad por lástima. Creo que es un principio básico el que todos tengamos que trabajar dentro de cualquier establecimiento de alimentos donde podamos dejar una propina, porque todo el concepto estuvo bien. Incluso si vas a los tacos, si llegas y el taquero a toda madre y te está sonriendo, y qué óbolas, mi Pablito, ¿cómo estás? Que hace mucho que no venías y todo, pero el chalán está echando desmadre y llegas y hay un desmadre de productos de gente que estuvo antes ahí, no está limpio, no dejas propina. Ya, pero a ver, no nos hagamos bolas. O sea, una cosa es lo que nosotros podamos percibir porque somos, digamos, parte de una industria, y otra cosa es lo que percibe en realidad la gente cuando va a un establecimiento de alimentos y bebidas. Y la verdad de las cosas es que se entiende que la propina se da efectivamente al mesero. Y además esto es como muy importante porque eso justamente nos lleva al tema de no solamente de la percepción, sino de cuánto es lo que yo debo de dejar de propina. Y que nos lleva un poco a lo que comentaba José Carlos, de él cómo lo entendería que se debería de dar. ¿Cómo lo estructuré? Claro, por ejemplo, tú decías que en ciertos restaurantes fine dining te daban el 10%, ¿cierto? Bueno, en ciertos me tocó en Puyol, que no dejaba nada. Bueno, está bien, pero también pongámonos a pensar... Sí, claro. Sí. Pero también y súper bien atendidos también. Por supuesto. Pero muchas personas en restaurantes fine dining siempre dejamos por lo menos el 15 o el 20%, porque sabemos que son personas que son profesionales del servicio, que lo hicieron bien y no tenemos problema con eso. Ahora, acá el asunto es el tema de qué es lo que dice la ley y por el otro lado qué es lo que pensamos que podría llegar a ser. Porque también habría que pensar que hay otros países como en Japón donde tú jamás podrías dejar una propina. De hecho, ya no digamos, o sea, es un insulto que tú literalmente dejes algo ahí en la mesa. De hecho, te persiguen literalmente y te dicen, oiga, dejó este dinero ahí. O sea, sí, es cultural. Y esto también es muy importante porque entonces tenemos que ponernos a pensar si, por ejemplo, en México se estableciera el ya no pago de propinas.
y que en realidad los sueldos que percibieran las personas en general pudiera ser, digamos, digno, y que el restaurante pagara, digamos, un equivalente a lo que sería la propina, pero de facto y directamente a las arcas de las personas que son parte del equipo. O sea, ¿qué nos podría generar eso en un sistema como el que estamos viviendo? Pues, y considerando lo que implica poner un restaurante y el esfuerzo y los impuestos es y un una montón de locura. sistemas en los que estamos inmersos. Claro, los clientes no nos damos cuenta la inversión que hay detrás de un restaurante, incluso de restaurantes pequeñitos. Sí. No sabemos. Y bueno, cuando le pegan con tubo. Y a veces sí, el empresario restaurantero mexicano en general, voy a hablar en general, porque por supuesto hay estrellas increíbles, ¿no? Pero en general no es muy bondadoso con su personal. Claro, la verdad. Claro, sí. O sea, es bastante déspota. Conocí a uno que incluso decía que lo peor que le había sucedido a un restaurante era necesitar personal para trabajar. Y Sí, fue claro. así como que, o sea que cómo. Entonces, ¿qué? No, o sea, este cuate lo que quería era una máquina vending o qué. Y que un robot fuera a llenarla. O sea, no entendí. Pero los restaurantes definitivamente sufren mucho en cuestión de lo que invierten y su retorno de inversión, y cuando le pegan muy bien, ¿no? Y entonces, pues sí, por una parte el que no tengan que sacar ese pago, porque aparte si nos metemos a pensar en cosas de impuestos y de contabilidades, se empieza a complicar y llega un momento en que es una maraña oscura y apestosa. Hasta dónde funciona. Supe hace unos años, hace bastantes años, no sé hace cuántos, pero ya hace tiempo, de un chef en Nueva York que avisó, capaz que ustedes saben el nombre, que avisó que ya no iba a permitir la propina en su restaurante y que le iba a pagar a su gente salarios dignos, ¿no? No sé cuál haya sido la historia. O sea, supe ese momento lo que pasaba y no sé en qué haya concluido. Capaz que ya cerró en la pandemia, capaz que no, capaz que sigue siendo un muy buen lugar para trabajar, ¿no? Pero ese es un gran tema. O sea, deberíamos de impulsar el hecho de que efectivamente los restaurantes paguen eso en lugar de que lo hagan los clientes. Ese es un primer tema. Y el segundo tema es, bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo la ley? Porque además el asunto es que si tú despides a una persona que es miembro de tu equipo de trabajo, bueno, pues resulta que la propina es parte de su salario. Y entonces ahí también nos metemos en muchos vericuetos, porque cuánto es lo que efectivamente yo le tendría que pagar al mesero o a un cocinero, que sabemos que también en algunos establecimientos digamos, perciben justamente a propósito de las propinas, si yo por alguna razón los llego a liquidar. Pues, tiene razón, es muy complejo y truculento, porque, o sea, que el mesero o que cualquier persona de un restaurante tenga un ingreso, no es lo mismo el ingreso que el salario. La Ley Federal de Trabajo ha sido producto del abuso, y entonces llegó un momento en que ya también provocó el abuso de los otros. Y entonces todos están protegidos y incluso hay restaurantes, y seguramente sucede en cualquier empresa, pero hay restaurantes donde para entrar tienes que firmar cartas en blanco. Y está prohibido por la ley, yo lo sé, pero así te lo dan. Y si no quieres, pues no quieres, no pasa nada. Next. Buscas trabajo en otro lado. Claro, que habría que decirlo, que aquellos patrones que quieran hacer una cosa como esa no lo hagan, no se los aconsejo, porque hay manera de demostrar que esas cartas en blanco, digamos, fueron justamente suscritas en una época muy diferente a la que tú liquidas a una persona, y eso puede ser realmente usado en tu contra y en un litigio obrero patronal. Y también habrá que decir que en ese sentido sí es importante que los que trabajamos en la industria conozcamos las leyes, ya sea porque vas a contratar a alguien o porque vas a ser contratado por alguien, y que lleguemos siempre a acuerdos en donde al final del día todos estemos contentos. Pero aún así persiste este gran tema, ¿no? Habría que hacer que la propina la paguen, digamos, los clientes. Quitarlo efectivamente podría ser bueno para la industria y también para el cliente. Esto podría incentivar mejores ventas, mejores servicios. ¿Qué opinamos ahí? Mira, yo desde mi punto de vista, desde doble filo, obviamente, como todo. Si la quitas,
el consumo podría ser mucho más alto, porque obviamente cuando tú vas a comer tienes un presupuesto para la comida y para la propina. O sea, eso es... Bueno, deberías. Bueno, eso es lo ideal. A mí me tocó en la universidad invitar a una chava a cenar y yo no sabía que había... Sabía que había propina, pero no sabía que había cubierto en ese restaurante, que es un tema que es esa parte, claro. Que ya se extinguió aquí, por lo menos. No, hay lugares donde todavía se sigue pagando cubierto. Pues, a esos yo no voy. El Le Petit Clunillo, que recuerdes, se sigue pagando cubierto. Fíjate. Bueno, pues fui y a la hora que nos llevaron la cuenta, a mí me alcanzaba con propina, no me alcanzaba con cubierto. Fue muy penoso. Claro. Muy penoso. Sí. Y entonces, prácticamente te llevaría a pensar. Si yo voy a un restaurante, debo de tener el poder adquisitivo o el poder económico para pagar costo de la cuenta más propina de acuerdo a la satisfacción que yo haya tenido. Claro. Y si no. Por supuesto. ¿No? Porque si pensamos que todos los restaurantes deberían de dejar de aceptar la propina o no, los restaurantes son tan diversos y de tantas maneras. A ver, pero José Carlos, si nos vamos al estricto sentido histórico de cómo nació el restaurante, entenderíamos que la gente que va a un restaurante es una persona de poder adquisitivo alto. Y en ese sentido, lo que son restaurantes como tales, deberían efectivamente ya llegar a la mejor a esta etapa de decir, ya no más vamos a aceptar propinas. Y a lo mejor eso dejárselo más bien a establecimientos que, bueno, en México le llamamos restaurantes, pero que no lo son, que son fondas, tratorías, bistrós, brasseries, pizzerías, etcétera, que entran finalmente en otra categoría y que pues realmente no necesariamente están, digamos, pensadas para un mercado que tiene un poder adquisitivo efectivamente alto. Bueno, fíjate, me estás acordando, mientras decías esto, que tienes toda la razón, estuve evocando y me acordé de dos situaciones. Una, hace poco supimos de un cliente en un desayuno al que lo atendieron súper bien. Nos consta que estuvo bien atendido porque estábamos ahí. Y el cliente de propina agarró el azúcar de los sobrecitos y lo puso como si fueran líneas de cocaína en la mesa. Y esa fue la propina. ¿Qué? Ajá. Y maldito. Y también a mí me tocó verlo de espaldas, pero lo vi. Me perdí el show, pero lo vi. De una chava con una amiga, que la chava, menciono a la chava, eran dos chavas, pero una de ellas a la hora de que el mesero llegó a cobrar, por supuesto no le pidió la propina y ella le dijo, te voy a dar tu propina. Y el cuate dijo, no señorita, no se preocupe. No, claro que sí. Y se sacó las boobies, se las enseñó. Y pues el mesero se dio por pagado, ¿no? Pero yo creo que es mejor que te lo den para que te lo lleves a tu casa y le compres la leche a tus niños. La verdad, ¿no? Dependerá tu situación, ¿no? En eso, claro. Pero sí, dependerá tu situación. Ahora, por ejemplo, en las casas de banquetes también es muy frecuente que justo ya sucede ese fenómeno en donde se entiende que la propina ya está consolidada, digámoslo así. Y aún así hay muchas personas que terminando el banquete dejan propina. Bueno, y hay muchos invitados, como yo, que sabiendo porque eres brother del de la fiesta, que te dice, ya la propina está incluida, tú ok. Y que quizá en ese momento dices, pues ya está incluida y realmente no vas a dejar, porque sí, yo también soy de los que he llegado a dejar porque me han atendido muy bien, como en los cruceros, ¿no? Y entonces me interceptaban o casi se ponían enfrente de ti para que no pasaras más allá de una zona si no les dejas propina. Sí, o los meseros que también llegan y te dicen, cualquier cosa que nos quiera dejar, será claro. gratificante, o sea, y tú sabes que, a ver, ya la propina ya se dejó, literal. Sí, eso es parte, creo yo, que es parte de un mal control administrativo. Te voy a decir por qué. Porque no contratas a gente profesional. Sí, totalmente. ¿No? O sea, realmente no es problema de la industria en sí, en que sean todos así. Más bien, es que hay gente muy mañosa y hay mafias, como ya lo habíamos dicho. Sí. Hay sindicatos también que hacen cosas muy malas y que inculcan esta cosa de ya ahí se va el padrino, párate ahí, quédatele viendo me tocó muchas veces, quédatele viendo para que te den algo y toda la onda y no me gustó, personalmente no me gustó. Hay gente que lo hace, pero ¿Tú no enseñaste las boobies? No.
Yo enseñé mi corazón. Ah. Pero es una falta administrativa muy grande. O sea, esas personas no podrías catalogarlas en el estricto sentido de la palabra como mesero. Tienes razón. ¿Y sabes qué? También es una falta enorme de profesionalismo y de visión, porque aun cuando la propina esté integrada, y que lo sepas, si el mesero o la mesera se desviven y sin exagerar, simplemente te atienden bien y se preocupan por ti, y que me ha pasado también les dejas. Por supuesto. De hecho, creo yo que la propina no es obligatoria, ¿eh? O sea, realmente... Que ese es otro caso, porque ya, por ejemplo, en Estados Unidos literalmente es obligatoria en muchos sentidos, y en muchos lugares de la frontera, si son, por ejemplo, más de 6 personas, te obligan a hacerlo, aunque efectivamente la ley dice que eso no debe de ser bajo ninguna circunstancia. Bueno, pero, o sea, me refiero, efectivamente, eso es un tema muy, muy complejo. Pero, o sea, aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México no es obligatoria, ¿no? No tendría que ser obligatoria. En ninguna parte del país es obligatoria. Entonces, ¿tú la dejas? Realmente, os la deberías de dejar porque te nace. O sea, porque en realidad el servicio es bueno. Tú me dirías, es que mira, el mesero nos quitan 7 puntos y todo. Pues a mí me vale. Haz tu trabajo bien, y si sacas las expectativas que tienes que sacar, te doy. Si no, pues ya... Te dieron un salario, poco o mucho, ya lo tienes. La mayoría de veces ya lo tienes. Y si vas a un restaurante así super nice, lo van a tener. Y no va a ser tampoco tan bajo. A lo mejor sí, pero no en todos. Pero sí tienes que sentir esta parte donde te dan esta calidez para poder dejar propina. Confieso, yo hay veces que no he dejado. Y no he dejado así porque... Fíjate. Digo, no. Pues yo he tenido suerte porque nos ha tocado siempre que tú dices sí. Sí, es porque siempre nos atienden bien, entre comillas, ¿no? Sí. O sea, realmente cumplen con lo que deberían de cumplir y toda la onda. Pero hay veces que sí digo, ¿no? O sea, me llegó todo mal, no me atendieron bien. O sea, fue a fuerzas, casi. Sí. Que aquí también nos lleva entonces también a 2 temas muy importantes. Uno que tiene que ver con la profesionalización del ser mesero, que me parece que ese es un tema para otro podcast, que me parece muy importante platicarlo, porque al final del día está concatenado con este tema que estamos hablando de las propinas. Uh-huh. Y el segundo, que también tiene que ver con una realidad que se vive sobre todo en los lugares turísticos de nuestro país. Esto que acaba de decir Pablo le sucede a muchos mexicanos que por alguna razón dicen no voy a dejar propina. Claro, yo entendería que en el caso de Elce es porque de verdad es casi extremo, pero hay otros mexicanos que la verdad por cualquier cosita, digámoslo así, se agarran para no dejar propina. Digamos, es una cuestión muy poco generosa y mezquina, que dicen, pues es que todo iba bien, pero pues de repente me vio fea, ¿no? Entonces ya no le voy a dejar propina. ¿Sí me explico? O sea, hay gente que es así, o sea, que sabe que tiene que dejarla, pero cualquier pretexto es bueno para no dejarla. Completamente. Pero el gran problema que nos encontramos en este sentido es que los norteamericanos, en particular, siempre dejan propina. Para que un norteamericano no te deje propina es porque de veras, o sea, le tiraste la bandeja encima, hiciste algo que debió haber sido verdaderamente brutal como para que no te dejen propina. Ay. Y eso es lo que ha generado, sobre todo en los centros turísticos, es que la gente de servicio se desvive por atender al extranjero, particularmente si los notan norteamericanos o que, bueno, porque sabe que le van a dejar una buena propina. Claro, y muy frecuentemente se abandona al nacional, al cual pues les dan un trato que francamente es pues es más, ni les interesa atenderlos, pues justamente porque saben que aunque les dejen propina no van a ser equiparables a las que puedan dejar los otros. Efectivamente, creo ahí, perdón, mi querido José Carlos. No, está bien, es que ya es discriminación eso. Sí. Bueno, sí, pero sí, existe, es real. Es real, efectivamente. Creo que es un tema perfectamente de profesionalizar al mesero, y creo que por eso, precisamente por ese punto tan importante de hay que profesionalizar primero al mesero antes de quitar la propina, creo que es fundamental. ¿Por qué? Ahí te va. Muy bien, de acuerdo. ¿Por qué? Porque si no tienes un equipo profesional y quitas la propina, van a ser porquerías. ¿Por qué? Porque ya les van a dar un sueldo alto y ante el gobierno va a decir, a ver, córreme, a ver,
haz algo, yo tengo todas las de ganar porque yo soy ya empleado y me estoy dando un sueldo alto. Si no logras profesionalizar en México por lo menos al 50 o 40% de pues todos a los todos. meseros, pues por lo menos para comenzar, digo, no es recomendable quitar la propina en ningún restaurante. Yo veo, por ejemplo, casos muy específicos donde efectivamente si no te dejan propina, cuando te vuelven a ver ya no te atienden, ya no quieren atenderte bien, te hacen caras y tienes que regresar a ese lugar por cosa de que no hay otro lugar ahí cerca, ¿no? O sea, y te urge y tienes que regresar. Claro. Y toda la onda. Entonces, eso es un tema importante porque si no profesionalizas primero a todo tu personal de sala, ya no digamos que a los de cocina, que también tienen que ser más profesionales, a todo el restaurante no podrías quitar la propina porque si no la industria restaurantera en México, por lo menos como yo lo veo, caería por esas razones. Se caería. Sí. Sí, bueno, y no tienden a viejitos, no tienden a estudiantes bien. Sí, yo me acuerdo que uno de los meseros de los primeros... Piojos le llaman a los que no dejan. Sí, piojos. Yo me acuerdo que uno de los primeros meseros que tuve contacto yo A ver, nada más, piojo se le llama a aquella persona que llega a un restaurante y no deja propina o prácticamente no deja nada. El piojo es el cliente, digamos. Sí, claro, el que no deja absolutamente exactamente, nada. sí. Caca seca, como el padrino es el que te deja siempre mucho. Okay. Piojo claro. es uno, padrino es otro. Bueno, yo me acuerdo que este mesero siempre me decía a mí, que yo era como su chalán, me estaba enseñando, me decía, tú no te tienes que centrar nunca en la propina. Así sea un albañil, o sea, el presidente de Francia, tú tienes que dar siempre tu mejor esfuerzo, como estés en Así el día. Así es. ¿Y saben qué? Él ganaba mucha propina. O sea, la neta, él sí se desmedía y se los juro que nada más tuve así de veces, eran banquetes, ni siquiera eran restaurante, banquetes. De todos los eventos que yo trabajé con él, se los juro que nada más 2 veces de 100 le dejaron 50 pesos. De ahí en fuera eran de 200 para arriba. Y era increíble porque pues siempre todo el mundo le tiraba. Por lo mismo, porque no eran profesionales. Claro. Y decían, ¿por qué tú ganas más? ¿Qué les dices? No. Pues no eran profesionales. Era un profesional él. Bueno, a mí me llegó a pasar también. Sí, me tocó en varias ocasiones tener que desprogramar al personal de servicio para que ya no estuviera haciendo cálculos mentales de cuánto es el 10% de la cuenta que me están pidiendo. Claro, su chaqueta mental, ¿no? Sí. Es una chaqueta mental, sí. Porque si estás calculando que el cliente te tiene que consumir cierta cantidad para que te deje el 10%, yo te puedo garantizar que lo máximo que vas a ganar es el 10%. Por supuesto, si pones toda tu atención en el 10, vas a recibir el 10. Así es, porque aparte estás recomendando con mala onda. Entonces, si te concentras en la experiencia satisfactoria, memorable, el cliente ya no se checa en el porcentaje. Aquel mesero que se quiere servir en lugar de servir al cliente, normalmente pues no funciona, ¿no? El que de entrada te dice, le recomiendo este plato que resulta que es el más caro, porque sabe que eso está concatenado con la propina, pues ya está perdiendo en realidad incluso un posible cliente potencial. Y al final, pues digamos, las personas se dan cuenta y ya no confían en él y pues terminan pidiendo otras cosas, pero ya nunca llegará a la mejor a los números que pudo haber llegado si se pusiera, digamos, del lado del cliente, ¿no? Por supuesto, y es un cáncer tanto para el cliente como para la industria, como para todos, o sea, para México, porque imagínate, llega un gringo y se da cuenta que le quieren vender a fuerzas cuando se dio cuenta que en otro lugar está el chavo que sí se esmera y a lo mejor el otro chavo estuvo enfermo y por X razón y incluso no lo llegó ni a conocer. ¿Cómo se va de México? O sea, ¿crees que va a regresar feliz? ¿O crees que va a decir, oye, qué chido? No, o sea, realmente va a estar mal. O si llega otra persona que en un momento dado te va a consumir. Es real, ¿eh? O sea, en restaurantes llegué a ver que llegaban personas que se comían una sopa y una cerveza modelo y ya. Pero decían, me encantó el servicio, me encantó la sopa, qué chido. Ah, gracias. Llegaban 2 días después, se comían la misma sopa, la misma modelo y ya. Llegaban 15 días después con todos sus amigos y eran una cuentota de 350,000. O sea, así es, da tanto gusto. Sí, claro. Sí. Por eso hay que apostarle a eso, a un buen servicio, porque eso trae como consecuencia una buena propina y al final del día todos salimos ganando, ¿no? Claro, pero si se fijan entonces quedamos por lo pronto hasta esta plática que
no podemos realmente determinar si la propina en México, que es lo que nos corresponde, ¿no? Se podría quitar o no, y nuestra sugerencia es no. Por ahora no. Por ahora no. Y eso nos lleva a otro podcast que tendría que ser la dignificación del oficio de ser meseros. Muy bien. Efectivamente. Perfecto. ¿Conclusiones, mi querido Charlie? Mi conclusión es que si eres parte del servicio, te enfoques en ganar dinero sin preocuparte por el dinero. Por supuesto. Ajá, ese es, ¿no? Y si eres cliente, que te recomiendo mi estructura. Es bastante razonable. Sí. Muy bien. Richie. Pues yo diría que sí, concuerdo con ustedes en esta mirada que le echamos a las propinas y que nos lleva, como lo he dicho, a este tema que me parece que un día tendríamos que platicar sobre la dignificación de los meseros, y otro más que tiene que ver justamente sobre la ética, efectivamente, en los establecimientos de alimentos y bebidas. Y que está también ligado a esto, ¿no? Porque si no tuviéramos esas mafias que comentaba Pablo, que muchos de nosotros literalmente las hemos vivido, de estos abusos que también los mismos restauranteros cometen en contra de los meseros para no dar la propina el día que lo tienen que dar, digámoslo así, o la cantidad que se tiene que dar, o el manejo que ellos quieren tener de las propinas, cosa que además también es ilegal, hay que decirlo, pues obviamente esto nos genera pues muchos problemas. Así que dejemos abierto para otras ocasiones estos temas, y pues yo coincido contigo, hay que enfocarnos a dar un gran servicio, no importa si eres nacional, internacional, si estás en una fonda o en un restaurante fine dining, si es que efectivamente quieres lograr el día de mañana pues tener, digamos, un nivel que te permita, entre otras cosas, pues tener una calidad de vida y pues un trabajo estable. Completamente de acuerdo. ¿Tu conclusión? Creo que Pablo, tenemos que esforzarnos todos los días por el trabajo que amamos, porque lo elegimos porque lo amamos. Y hay que representarlo con dignidad. Totalmente. Y enfocado a lo hermoso que es, no a lo malo que puede llegar a pasar. Claro. Pero, importante, sí hay que comer, obviamente. Pero entre más nos esforzamos en lo mejor que hacemos, todos los días nos va a ir mejor. Se los digo por experiencia propia de tal vez los días son muy complicados, tal vez tengamos muchas cosas en la cabeza, pero si nos enfocamos en verdad a hacer un buen servicio, la gente lo agradece. Y como lo he dicho en muchas ocasiones, la propina es lo de menos, la verdad, porque te llevas amistades de toda la vida y amistades que en verdad valen con un cliente que de repente se te hace una persona muy allegada. Entonces está padre, disfrútenlo y denle, ¿no? La propina es, para mí, en el servicio, es lo de menos. Claro. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias por... Saludos a todos. Sí, gracias por prestar atención a este largo capítulo del Diván del Gourmand, pero muy interesante, y por aquí nos vamos a ir también, es una fórmula muy padre. Claro que sí. Gracias por la invitación. Gracias también por la encantados. invitación. Gracias a ustedes. Chao.